Y voy a compartir la pantalla. Como les decía, esta es la unidad 3, se llama mutación, reparación y recombinación del ADN. Entonces vamos a empezar con el tema de mutación. Y como también les mencioné, vamos a ver qué es la mutación, cuáles son los tipos de mutación, cómo se realizan las mutaciones, qué sustancias pueden inducir mutaciones, y terminaremos este tema con una, la explicación de una prueba que se realiza para identificar si una sustancia es mutagénica o no. Bueno, escogí como imágenes para representar este tema, estos superhéroes que se llaman los hombres X, los X-Men, y que precisamente son mutantes. Y pues yo creo que todos hemos visto, ¿no? Algo relacionado con este cómic, alguna película o también algún cómic, alguna caricatura en donde pues nos hablan de que estos personajes son portadores de una mutación en el gen X y que eso les da diferentes características, ¿no? Que están relacionadas con la adquisición de alguna característica, pero que es eh, pues muy sobre las capacidades de un humano cualquiera. Como aquí podemos ver la capacidad de regeneración o la capacidad de tener estas visiones de rayos que pueden destruir un montón de cosas, y al fin y al cabo pues son cuestiones de fantasía, ¿no? Cuestiones que pues son fantásticas, y que cuando uno ya leyó un poquito, sabe uno un poquito, o tiene una preparación acerca de lo que está sucediendo con el material genético, pues realmente nos damos cuenta que tan solo con una mutación, pues no es posible adquirir estas características, ¿no? Sin embargo, pues sí tienen algo de cierto acerca de que las mutaciones ocasionan cambios, que las mutaciones pueden ser fuente de cambios, fuente de variación, y que esto pues podría conllevar a la aparición de nuevas características, ¿no? ¿Alguien no ha visto nada? ¿Alguien no conoce los mutantes? ¿Alguien no ha escuchado hablar precisamente de esta tira cómica acerca de los mutantes? Sí, profe. ¿No les pasa que a veces cuando ve uno algo relacionado con algo del entretenimiento, sobre todo alguna película o serie, y que hacen alusión a algo relacionado con la biología, inmediatamente piensa uno, no, es que esto no está bien, no es posible, como que ya está uno ahí, analizando y discutiendo si es viable lo que plantean en la película o en el programa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene una cierta formación y como que se pone uno a pensar, ¿esto será posible o no será posible? ¿No les pasa eso? Sí. Sí, profe.
Pues sí, a veces es común que sucedan estas cosas. Y pues me gustó la idea de ponerles los mutantes porque les digo, es algo que es como muy eh, conocido en el caso de estos superhéroes y que pues nos recuerda algo, ¿no? Lo asociamos con algo. Bueno, pues primero que nada vamos a definir lo que es una mutación. ¿Qué entendemos por mutación? Y bueno, yo les puse aquí algunas definiciones y la primera de ellas tiene que ver con un poquito de historia, en donde Hugo de Bryce habla acerca de las mutaciones y usó por primera vez la palabra mutación para referirse a cambios hereditarios. ¿Sí? Finalmente, mutación es relacionar con cambios, es un cambio. Ajá. Y muy importante que aquí está considerando en su primera definición, en su primera conceptualización, hablar de cambios hereditarios, que están, por lo tanto, fijos en una población. Ajá. Otra definición un poquito más sencilla está relacionada con igual también cambios, pero nuevamente vemos esta cuestión importante que hace referencia a que el cambio tiene que ser permanente. Ajá. Es un cambio permanente y que por lo tanto también considerar la cuestión de que sea heredable, cambio permanente y heredable en el cambio de la secuencia de nucleótidos o en la organización del DNA. ¿Sí? Otra definición, también nuevamente cambio al azar. Esta ya dice otra de las características de la mutación, la cual es un cambio permanente, es un cambio hereditario, pero que esos cambios se hacen al azar. Son cambios que no están dirigidos, que no es que el organismo dirija de manera pues pensémoslo así como de una manera consciente, ¿qué cambios va a tener? ¿Qué mutaciones va a presentar? Entonces son cambios al azar que ocurren en el material genético. Esto aquí ya como que dirán, bueno, pero esto ya aquí contradice, ¿no? Porque dice que es un cambio al azar en el material genético y que puede o no heredarse a la siguiente generación. Lo que pasa aquí es que esta definición está considerando que puede haber mutaciones a nivel somático o puede haber mutaciones a nivel de por ejemplo, en animales que son de reproducción sexual, pues puede hacerse en los gametos. Entonces, una mutación que ocurre a nivel somático, a cualquier célula que forma parte del cuerpo, si la mutación ocurre en ese tipo de células, pues no va a pasar a la siguiente generación, no va a pasar a los descendientes. A lo mejor se hereda, pero en el mismo individuo, porque nosotros sabemos que las células del cuerpo, en el caso, por ejemplo, de los, pues de los animales y también de las plantas, pues están en constante mantenimiento y hay tejidos que tienen la capacidad constante de división. Por ejemplo, la piel constantemente está, sus células se están dividiendo. Y si la mutación ocurre en ese tipo de células, se hereda, pero a las células descendientes, pero se quedan en el mismo individuo, no van a pasar a la siguiente generación. Cuestión contraria, que si la mutación ocurre en gametos, como pueden ser óvulos, espermatozoides, pues entonces ahí sí es una mutación heredable que pasa a la siguiente generación. Entonces, son definiciones que se han ido
tomando en cuenta, y que es más, recientemente, con todos los avances que se tienen de la genómica, con todos los desarrollos que se tienen para poder secuenciar genomas completos y hacerlo de diferentes poblaciones, pues entonces ya se pone en duda, bueno, ¿hasta dónde es mutación? ¿Hasta dónde se va a considerar mutación? ¿Y hasta dónde se va a considerar polimorfismo? Porque esta cuestión del polimorfismo precisamente se refiere a variaciones en las secuencias nucleotídicas, por ejemplo, de una especie. Pero, ¿con qué frecuencia o hasta dónde considerar cuándo es polimorfismo y cuándo es mutación? ¿Sí? Entonces, esto es una discusión bastante interesante porque nos pone a pensar, nos pone a reflexionar. Bueno, cuando uno hace una secuenciación de información genética y encuentra uno un cambio en una secuencia, ¿qué clasificación le voy a dar? ¿Le voy a dar la clasificación de mutación o le voy a decir que es una variación, es un polimorfismo? Entonces, esto tiene que ver en cuestiones ya de genética de poblaciones y que ya son un poquito más complejas, pero que es importante porque pues no podemos usar indiscriminadamente la palabra mutación. Ajá. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos una secuencia de nucleótidos. A, C, G, G, C, A, T, C. Que esta, por ejemplo, es una muestra, la muestra 1. Y la muestra 2 tiene la secuencia A, C, G, C, C, A, T, C. Entonces, a nivel de acá vemos un cambio en el nucleótido. Y tenemos una secuencia 3 en la cual es A, C, G, A, C, A, T, C. Entonces, aquí en esta posición estamos viendo variaciones en qué nucleótido se encuentra en estos 3 individuos que se hizo la identificación de una secuencia particular. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Es una mutación? Porque si nosotros nos quedamos en que la mutación es un cambio en la secuencia de nucleótidos, si nos quedamos con que la mutación es un cambio en la secuencia de nucleótidos, pues entonces a simple vista estaríamos diciendo que en esta posición hay una mutación. Ajá. Pero, ¿qué tal si se trata de un polimorfismo? ¿Qué tal si esta secuencia es polimórfica? Polimórfica querría decir que hay variaciones normales en la secuencia de los genes, por ejemplo, o de los genomas. Ajá. O sea, que esos diferencias en las secuencias nucleotídicas son normales. Y al decir normal, pues no lo relacionemos con que pudiera estar asociado con enfermedad, ¿no? O sea, no hagamos esa asociación, sino más bien que sean, vamos a ponerle entonces otra palabra para que no se confunda, o sea, que estos nucleótidos diferentes sean naturales, o sea, que haya una variación en las secuencias de nucleótidos de manera natural. ¿Cómo diferenciar entonces cuando se trata de variaciones naturales, que serían los polimorfismos, o cuando se trata de cambios en las secuencias de nucleótidos que ya no son naturales, que ya no son normales en las secuencias? Eso ya sería una mutación, pero no asocien con que
la mutación obligatoriamente tenga que ver con algo negativo. Ajá, tal vez por eso les puse de manera inconsciente estas imágenes de los hombres X, porque ciertamente esas mutaciones pues les están dando ventajas naturales, a lo mejor no sociales, pero sí ventajas biológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque las mutaciones no necesariamente tienen que ver con cosas buenas o malas, sino más bien depende del contexto. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo diferenciar? ¿Cómo saber cuando estamos hablando de cuestiones ya en sí, en realidad de mutaciones, y cuando estamos hablando de cambios relacionados con polimorfismos? Bueno, tiene que ver con las frecuencias, tiene que ver con los porcentajes de aparición de esas secuencias diferentes. Si hay un porcentaje alto de estas secuencias diferentes, entonces ya estamos hablando de un polimorfismo. Pero si es menos del 1%, imaginemos que de aquí, de la secuencia tipo 1, imaginemos, por ejemplo, de 100 individuos secuenciados, unos 45 individuos tuvieron esta secuencia con la G. Luego otros 50 individuos tuvieron con la C. No, bueno, no estoy haciendo el cálculo del porcentaje, ¿no? Es como para representarles, nada más. Y solamente 5 individuos tuvieron la secuencia con A. Entonces, con estos datos podríamos pensar que estas dos primeras son polimorfismos, porque hay de 100 individuos, hay una gran cantidad de individuos que tienen ya sea G o ya sea C. Pero aquellos individuos que tienen A en la secuencia, entonces muy probablemente ya estemos hablando de una mutación, porque no es muy frecuente. Entonces, uno de los criterios, hay muchos más. De hecho, voy a proponer también leer un artículo precisamente que tiene que ver con mutación o polimorfismo, para que lo analicemos, lo discutamos y también pues aprendamos más de este tema, ¿no? Hay más criterios para determinar si es polimorfismo o si es mutación, ¿ok? De entrada, pues, una de las más fuertes precisamente tiene que ver con la frecuencia con la que están. Pero una vez ya determinando que sí es una mutación, que estamos hablando de una mutación, entonces, ¿cómo vamos a entenderla? Pues finalmente las mutaciones son cambios azarosos, eso no hay que dudarlo, eso siempre va a ser. Las mutaciones son cambios azarosos que cambian el material genético, cambian las secuencias de nucleótidos y que pues se queda así que pueden heredarse o no a la siguiente generación, considerando la cuestión de que puede hacerse en células somáticas o puede hacerse en células reproductoras, ¿sí? Sin embargo, pues esta definición también pone en cuestión de pensar, porque yo lo entendería para organismos, por ejemplo, multicelulares. Pero si estamos hablando de un organismo unicelular, pues los cambios que se generan en el organismo unicelular van a ser heredados obligatoriamente, porque es una sola célula que se va a dividir para reproducirse, y entonces los cambios que se den en ese organismo unicelular obligatoriamente tienen que ser hereditarios, ¿sí? Entonces, pues por eso les puse varias, porque cada una tiene sus asegúnes,
y porque sigue pues el análisis para poder determinar cuándo se trata de mutación y cuándo se trata de polimorfismo, y la necesidad pues de diferenciarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque se imaginan, ese artículo precisamente que les voy a dar a leer, plantea la cuestión de que si vamos, por ejemplo, ahora sí en términos biomédicos, y se encuentran variaciones en un gen, variaciones en cuanto a secuencias en un gen, y un gen relevante porque tiene importancia biomédica, porque a lo mejor las variaciones en ese gen podrían ser condicionantes para desarrollar alguna patología. Puede ser cáncer o puede ser otras de las enfermedades con tasas de mortalidad alta, ¿no? Entonces, es importante definir si esas variaciones son polimórficas o más bien son mutaciones, o cuáles son las polimórficas y cuáles son las mutaciones, porque de esa manera uno podría hacer diagnóstico y también puede uno ver la cuestión de tratamiento. Y hacer el diagnóstico es muy relevante porque de ahí depende el tratamiento. ¿Qué tal si estoy tratando las variaciones como mutaciones y ya estoy haciendo un diagnóstico de cáncer? En lugar de que esas variaciones, más bien conocer y saber si son frecuentes en la población y entonces determinar, esto no es una mutación, esto es un polimorfismo y es natural y no está relacionado con alguna patología o con alguna cuestión de cuidado. Entonces, por eso, aunque parezca trivial, pero es muy importante ponerse de acuerdo en los criterios, porque de ahí derivan muchas otras cuestiones de relevancia para los humanos. Bueno, pero pues finalmente, lo que es tangible para comprender la mutación y que es en todas las definiciones que es un cambio, ¿sí? Finalmente entendemos como mutación como cambio. Y que es azaroso también no lo vamos a cambiar. Y que ese cambio azaroso se da en las secuencias de nucleótidos, pues también no va a cambiar, ¿sí? Ya que se herede o no se herede o cómo se herede, bueno, también hay que ver sus asegúnes, ¿ok? Bueno, ¿queda claro entonces estas ideas de lo que es la mutación? Sí, profe, muy claro. Sí, profesora. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de mutaciones. Entonces aquí pongo a la familia de mutantes y pues por lo tanto los tipos de mutaciones que pueda haber, ¿no? Porque pues a lo mejor pues dependiendo de dónde se hizo, qué tanta cantidad de información se cambió, puede tener un efecto diferente, ¿no? Entonces, se han clasificado las mutaciones considerando diferentes aspectos, como por ejemplo, puede ser viendo qué célula está afectada. De hecho, ya lo mencioné hace un momento. Entonces, hay tipos de mutaciones considerando la célula afectada. Y de ahí tenemos entonces que son mutaciones germinales que se realizan en células reproductoras. Y si se hacen células reproductoras, pues se va a heredar a las siguientes generaciones. Y por lo tanto, este tipo de mutaciones sí tienen importancia para la evolución porque están pasando de generación en generación, se están transmitiendo a los descendientes. Entonces, por eso es importante
diferenciar si se hace en una célula somática o en una célula germinal, que en este caso, según la célula afectada, entonces el otro tipo de célula sería la somática. ¿Cuáles son las células somáticas? Todos los tipos de células, excepto las germinales. Y en el caso de las somáticas, pues no se hereda a los descendientes. Sí se hereda por mitosis. Ajá. Pensemos en el ejemplo que les decía yo de la piel, en la cual, pues, nos exponemos al sol y entonces, pues ahí se daña nuestro ADN y a lo mejor ya después tenemos manchitas y esas manchitas a lo mejor después ya derivan en un cáncer de piel, ¿no? Pero si las mutaciones solo se hicieron en las células epiteliales, en las células de la dermis, ajá, pues se van a quedar ahí, en el individuo. Pero si esas células se dividen por mitosis, sí se va a heredar a las células descendientes, pero no se va a heredar a los hijos. Esa es la diferencia. Ajá. Entonces, al decir que no se heredan, o sí se heredan, se está refiriendo a los descendientes. ¿Sale? Y como entonces las mutaciones en las células somáticas no se heredan a los descendientes, pues entonces no tienen relevancia para la evolución. De hecho, pues esto es bien interesante porque habla precisamente acerca de que cuando un organismo es portador de una mutación y esa mutación es beneficiosa, si no se hereda a las siguientes generaciones, pues el organismo mutante con ventajas, pues ahí ya se va a quedar, no va a permear a la población. Sus ventajas se quedarán en ese individuo. Entonces, para que esa ventaja o esa desventaja que conlleve la mutación, pues hay que considerar a dónde se hizo y si va a permear a la población o no. Ajá. También puede haber tipos de mutaciones considerando su extensión. ¿A qué cosa se refiere? O sea, extensión se refiere a qué cantidad de información es la que se ve alterada o cambiada. Ajá. Entonces, por extensión tenemos la clasificación por mutaciones génicas. Las mutaciones génicas son cambios puntuales en la secuencia de nucleótidos, o sea, que sea el cambio a nivel de nucleótido, como la secuencia que les puse hace un momentito, que solamente lo que estaba cambiando era un nucleótido. Entonces, esas se les llaman mutaciones génicas. De las mutaciones génicas, de ahí tenemos a las que han denominado como sustituciones, en las cuales, pues sustituir, ¿qué significa? Es poner una cosa por otra, ¿no? Eso es sustituir. Entonces, los nucleótidos cambian uno por otro. A eso se refiere. Una sustitución es el cambio de un nucleótido por otro. Y entonces, de esas sustituciones, tenemos a las transiciones y a las transversiones. ¿Sí? Y como dijimos que la sustitución es el cambio de un nucleótido por otro, ¿cuál es la diferencia entonces entre una transición y una transversión? Bueno, la transición es el cambio de una purina por una purina o una pirimidina por
otra pirimidina. Por ejemplo, tenemos la secuencia C, A, C, T, A, G, G, C. Ajá, esta es una secuencia, la secuencia 1. Y la secuencia en la que se presentó el cambio, la mutación, pues va a ser C, G, C, T, A, G, G, y T. ¿Sí? Ahí tenemos dos mutaciones. Aquí y acá. Aquí hubo el cambio de una purina por una purina. A cambió por G. Entonces, la A es una purina y la G es una purina. Entonces, esta es cambio de purina por purina. Ajá. O la otra mutación también es una transición, porque es el cambio de una pirimidina, que es la citosina, por una pirimidina, que es la citosina, que es la timina. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de transiciones, es que se cambie una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. Y los cambios pueden ser viceversa, ¿no? O sea, puede ser que la secuencia sea esta la original y esta fuera la mutante, o sea, que tuviera G y ahora cambia por A, y que fuera T y ahora cambia por C. Entonces son, porque la clasificación dicta que es purina por purina o pirimidina por pirimidina. Esa es la transición. Esa es la transición. La transversión, esa es un poquito menos frecuente, pero también se observan transversiones. Y en las transversiones, lo que se hace es el cambio de una purina por una pirimidina. O de una pirimidina por una purina. Entonces, si lo pongo en una secuencia, vamos a poner la secuencia original, que sea T, A, C, C, G, A, T, T. Y esta va a ser la mutante. Entonces, por ejemplo, aquí es A y T, y aquí, por ejemplo, este es C, esta es una pirimidina. Ahora, si aquí observamos, por ejemplo, una A o una G, entonces se está llevando a cabo una transversión, porque tenemos una pirimidina que cambia por una purina, que puede ser la A o la G. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, sería que tenemos la purina. Entonces, aquí sería C, aquí sería G. Entonces, aquí tenemos una purina. La purina cambia por una pirimidina, entonces veríamos que en la mutación sería una C o una T. Ajá. Entonces, ese es una transversión porque es el cambio de una purina por una pirimidina. ¿Sí? Aquí en las sustituciones, pues no está cambiando el número de nucleótidos. Lo que está sucediendo es que se está cambiando un nucleótido por otro, se está sustituyendo un nucleótido por otro. Por eso se le conoce como sustitución. ¿Sí? Entonces, repito, de los tipos de mutaciones las podemos clasificar por extensión. Y por extensión tenemos mutaciones génicas cuando se habla de cambios puntuales en las secuencias de nucleótidos, cambios a nivel de un nucleótido.
Y podemos ver que pueden haber sustituciones en donde se cambia un nucleótido por otro. Y se pueden cambiar sustituyendo una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina, entonces hablaremos de una transición. O si se sustituye una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina, entonces estaremos hablando de una transversión. Pero además de las sustituciones, como mutaciones génicas también tenemos otras que pueden ser las adiciones o inserciones. Esto también está muy sencillo, esto es también muy intuitivo. Si hablo de una adición o inserción, de lo que estoy hablando es de la incorporación de un nucleótido, ¿sí? Se adiciona un nucleótido. Por ejemplo, tengo la secuencia original, en la cual es GCATTA. Y en la inserción voy a tener así GCACTTA. Entonces estoy viendo aquí un nucleótido que antes no estaba. Hubo una inserción. Perdón. Hubo una inserción, ¿sí? Y entonces, pues esto nos lleva a hablar que si hay inserciones, puede haber deleciones o supresiones, ¿sí? Esto sería lo contrario, sería eliminar o quitar un nucleótido. Entonces, por ejemplo, una delesión se vería así. Sería G, C, A, T, A. Ajá. Entonces, estamos viendo que este nucleótido ya no está. Este fue eliminado. Esto sería una delesión o supresión. Pero todas estas tres tipos de mutaciones génicas, sustituciones, adiciones y deleciones, pues estamos hablando que son cambios puntuales en las secuencias de nucleótidos. Aquí tengo una representación gráfica en donde tenemos la secuencia normal, es lo que yo les estuve aquí representando. Entonces, cambio de una sola base individual, estamos hablando de una sustitución. Y aquí habría que ver si es transición o transversión. Aquí hubo la sustitución de una adenina por una citosina. Entonces, estamos hablando de una transversión, porque cambió de una purina a una pirimidina. ¿Sí? El siguiente estamos viendo que hubo una adición. Aquí estamos viendo, bueno, que se insertaron un dinucleótido, G y G. Y la delesión, pues hubo una eliminación de un nucleótido. En este caso, pues estamos viendo que se hizo la delesión de estas dos nucleótidos. ¿Sí? Además, por extensión, no solamente puede haber cambios a nivel puntual, sino también a nivel cromosómico. Y entonces se llamarían mutaciones cromosómicas, las cuales implicarían cambios en las disposiciones de los genes. Recuerden que los cromosomas, bueno, pueden ser lineales, como en el caso de los eucariotas, o pueden ser circulares cerrados, como en el caso de los procariotas. Entonces, los cromosomas tienen muchos genes, ¿no? Haciendo una representación gráfica nada más, aquí voy a poner que este cromosoma solamente tenga 4 genes, el gen 1, el gen 2, el gen 3, el gen 4, pero sabemos que obviamente un cromosoma tiene mucho más que 4 genes, ¿no? Entonces, involucraría un rearreglo, un cambio en la disposición, entonces puede cambiarse una gran cantidad de información, en la cual, por ejemplo, tendría yo el gen 1, el gen 2, y ahora cambió de posición, y ahora aquí tengo el gen 4, y por aquí ya tengo el gen 3.
Entonces, esto ya es una mutación cromosómica, porque estamos hablando de un rearreglo en la disposición de genes en los cromosomas. Y esto aplicaría igual para un genoma, bueno, para un cromosoma, perdón, para un cromosoma que pueda ser circular cerrado, ¿sí? Cambio en la disposición de los genes. Y no solamente en la posición o en la ubicación, sino también puede darse que haya inserción o deleción de genes completos, ¿no? Puede ser que a lo mejor hubo un proceso infectivo y aquí se insertó un gen en este lugar, un gen a lo mejor de naturaleza viral, pudiera ser, ¿no? Entonces eso puede ser una inserción, o que por algún proceso también de estos de recombinación un gen se elimine. Ajá. Entonces pueden haber cambios cromosómicos, ya sea en posición, en ubicación de donde están ordenados los genes, así como puede ser porque se inserten o porque se supriman genes en los cromosomas. Además, por extensión, también puede haber a nivel genómico. Entonces, estamos viendo que por extensión puede ser cambios puntuales, cambios a nivel de genes completos o cambios a nivel del genoma. Y ya aquí implicaría un cambio en el número de cromosomas. Y aquí voy a referir a una de las mutaciones genómicas bien conocidas por todos, que es el caso de la trisomía del par 21, en la cual hay un cambio en el número de cromosomas. Porque en el caso del humano nosotros tenemos dos cromosomas por cada uno, ¿no? Tenemos 23 pares. Pero en el caso del par 21, en lugar de ser 2, hay 3. Entonces tenemos 3 cromosomas. Por eso se llama trisomía del par 21, porque en lugar de ser 2, son 3. Y tener un cromosoma de más, todo lo que ocasiona, todas las alteraciones que provoca en este síndrome, que es el síndrome de Down, y que pues trae complicaciones a nivel anatómico funcional. Y entonces aquí podríamos decir que puede haber adiciones, como esta que sería una adición, puede haber supresiones, ajá, en el caso de que se elimine un cromosoma completo, o puede haber translocaciones en los cuales entre los cromosomas se transloque información, ¿sí? En un cromosoma, a lo mejor todo un segmento de un cromosoma pueda translocarse, pueda pasar o reubicarse de una posición a otra, o incluso pueda fusionarse con con su par. Ajá, entonces ahí ya involucraría cambios mucho más extensos de información y que casi muchos de los ejemplos que vemos en este tipo de mutaciones, pues sí tienen que ver con cuestiones humanas y que tienen que ver con patologías. Ajá. Pero entonces, pues las mutaciones se pueden clasificar, como ya vimos, dependiendo de qué en células se está realizando, si es germinal o somática. También se pueden clasificar en términos de su extensión, si son génicas, cromosómicas o genómicas. Ajá. Y de ahí, pues ir viendo que básicamente se refiere a adición o supresión, y ya en algunos casos particulares, como pueden ser la sustitución o la translocación. Asimismo, tenemos que se pueden clasificar las mutaciones por su efecto, y de ahí también es más que lógico o intuitivo
que por efecto tendríamos mutaciones beneficiosas, es decir, que el cambio a nivel de lo que sea, de secuencia de nucleótidos, a nivel del cromosoma, que esa ya estaría un poquito más difícil, y a nivel genómico, sean beneficiosos. Ajá. ¿Y qué es beneficioso? Que proporcione ventajas adaptativas y de respuesta. Pero insisto, el que sea beneficioso o desventajoso, todo es en relación al contexto. Ajá, hay el ejemplo bien clásico que también es muy utilizado como ejemplo para explicar esto, es lo de la anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad que se presenta en los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hay unas mutaciones en los genes codificantes de hemoglobina, lo que provoca que los individuos con anemia falciforme tengan unos eritrocitos en forma de media luna, en lugar de que los tengan así como en forma de tiene como de globito cóncavo, es como si tuviéramos un saquito, pero tiene en el centro una hendidura y lo hace cóncavo. Ajá. Entonces, los individuos que tienen esa mutación en la hemoglobina provoca que los glóbulos rojos tengan esa anatomía de media luna. Ajá. ¿Y esto en qué afecta? Pues afecta en que esta forma del eritrocito ya no es tan aerodinámica. Al fluir en los vasos sanguíneos, pues como que se atoran y entonces puede provocar pues esos trombos. En cambio, esta forma es más aerodinámica y puede estar pasando a través de los vasos sanguíneos y capilares. Pero si uno lo ve desde este punto de vista, pues esta mutación no es beneficiosa. Ajá. Al contrario, resultaría ser desventajosa porque está provocando esta situación de anemia falciforme que puede provocar estos problemas circulatorios. Pero ¿qué pasa si esos individuos que tienen la anemia falciforme, ahora los pongo en otro contexto? Los pongo en un contexto en donde hay, en la zona en donde viven, hay malaria. Recuerden que la malaria es transmitida por la picadura de un insecto. Resulta que los individuos que tienen esta mutación no son sensibles a la malaria, precisamente por la forma de los eritrocitos, son resistentes a la malaria. Y entonces aquí esta mutación pues ya resulta ser en cierta manera beneficiosa, ¿no? Porque si yo pongo a individuos que son normales en un ambiente en donde hay malaria, ¿quiénes son los que se van a afectar? Pues los individuos normales, los que tienen la mutación que provoca la anemia falciforme, no. ¿Sí? Entonces, el decir beneficiosa o no, esta clasificación iría en términos del contexto en el cual se encuentra uno. Va a ser beneficiosa porque proporciona ventajas adaptativas y de respuesta. Y va a ser perjudicial porque afecta aspectos morfofisiológicos y de supervivencia de los organismos, ¿sí? Pero, recuerden, esta clasificación tiene que ver en qué contexto se encuentran los individuos. Pero aparte no es que sea la clasificación así nada más que o dan una ventaja o afectan. Pues también puede haber neutras, o sea que ni pase nada, o sea, no tienen ningún efecto en la estructura, en la función, en la adaptabilidad, en la reproducción y la supervivencia. ¿Sí? Entonces, pueden haber mutaciones neutras y de hecho esas son las más frecuentes. Hay
mutaciones neutras y que a veces en algún momento estas fuentes de mutaciones neutras pues resultan importantes en procesos evolutivos. Ajá. La última sería en términos del origen. ¿A dónde se está? ¿Cuál fue el origen de la mutación? Y en el origen de la mutación tenemos que pueden clasificarse por espontáneas. Ajá. Todas son mutaciones azarosas. Ajá. Eso no se vaya a confundir. Independientemente de esta clasificación, la mutación es el cambio azaroso y puede darse de manera espontánea. ¿Esto a qué se refiere? A que es una forma, o sea, se cambia la secuencia de nucleótidos, por ejemplo, estamos hablando de una mutación génica, se da de manera natural o normal. ¿Y cuándo sería estas situaciones? Ah, bueno, pues sería porque puede haber errores en la replicación. Y entonces ustedes me digan, oiga, pero usted nos dijo que las DNAs polimerasas son enzimas que replican el DNA de una manera fiel, que no se equivocan, ¿sí? Que están diseñadas para no equivocarse. Sí, eso es cierto, pero lo que pasa es que ahorita vamos a ver que hay momentos en los que sí se equivocan y aunque corrijan errores, sí se equivocan. Hay una tasa de equivocación y eso es normal, es natural, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay la formación de tautómeros de bases nitrogenadas. Esas tautómeros de bases nitrogenadas ocasionan apareamientos incorrectos. Puede ser que la polimerasa se equivoque y que ya dejó ahí un nucleótido equivocado. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, lo que sucede es que las células tienen sistemas de reparación y precisamente hay sistemas los cuales están dedicados a encontrar errores que se pudieron dejar por las DNAs polimerasas, precisamente por la presión de la presencia de estos tautómeros. Y entonces reparan ese error y entonces ya no, el DNA ya replicado no va con errores o la menor cantidad de errores. La tasa de cambios por replicación es muy bajísima, pero se logra esas tasas de poquísimos cambios porque las polimerasas no se equivocan, las DNAs polimerasas no se equivocan y aparte porque hay un sistema de reparación que está verificando si todo está en orden, digámosle así. ¿Ok? Además, puede darse también porque puede haber lesiones o daños en el DNA y esto pues puede provocar que sea de manera espontánea el origen de la mutación. Además, también puede deberse a la movilización de elementos genéticos en el genoma. Hay unos elementos conocidos como transposones que se mueven de manera espontánea y que se insertan, se desprenden de la posición en la que estaban y luego se van a insertar a otro lugar y provocan interrupciones en el material genético, en la lectura del material genético. Entonces provoca pues un cambio espontáneo y obviamente azaroso. Y la otra, por origen, pues es también lógico, si hay unas que sean espontáneas, debe de haber algunas que son inducidas. Y aquí sí entonces estamos hablando de una fuente de la mutación, algo que provoca la mutación. Y lo que puede provocar las mutaciones, pues obviamente son estas sustancias con actividad mutágena. Mutágenos, que todos sabemos que hay cuestiones, sustancias químicas, sabemos de la radiación ultravioleta que pueden ocasionar mutaciones
Y también hay agentes biológicos. ¿Cuáles serían los agentes biológicos? Pues pueden ser los virus. Los virus pueden provocar mutaciones, ¿sí? Ahora, pues esta es una clasificación que está considerando bastantes aspectos para poder identificar todo lo relacionado con una mutación. Considera qué célula, considera su extensión, considera su efecto y considera su origen, ¿ok? Entonces, cuando uno identifica una mutación, pues uno puede describirla considerando todos estos aspectos. Por ejemplo, puedo decir, ay, pues yo localicé una mutación en una población fulanita y se identificó que es una mutación germinal. Una mutación germinal de tipo sustitución por transversión. Y esta mutación fue perjudicial para los individuos y su origen fue inducido por una sustancia química. ¿Sí? Entonces, puedo hacer uso de todas estas atribuciones de las mutaciones para poder describir la mutación y para poderla entender mejor y todos los alcances que pudiera tener esa mutación, ¿sí? O puedo decir, bueno, pues la mutación ¿qué será? ¿Qué X-Men les agrada? Vamos a hablar de uno de los más famosos, que es Logan, el Wolverine, la cual puede decir, bueno, la mutación presente en este mutante fue en células tanto somáticas como germinales. Se identificaron en los dos. Ajá. Y fueron mutaciones cromosómicas. Hubo una reubicación de genes y aparte fue una mutación beneficiosa porque proporcionó la ventaja de la regeneración. Todos sus tejidos se regeneran, absolutamente todos se regeneran, entonces es beneficiosa. Y aparte fue una mutación espontánea. Fueron mutaciones espontáneas. Ajá. Entonces, estoy haciendo una descripción de la mutación tomando todos estos atributos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, de todo lo que estamos viendo acá, vamos a hablar sobre todo en términos de extensión, vamos a hablar de mutaciones génicas. Las mutaciones cromosómicas y genómicas, ahí les dedican un poquito más en sus cursos de genética. Aquí en este curso, sobre todo hablamos de las mutaciones génicas, en las cuales vemos pues mutaciones al cambio de un nucleótido por otro, una adición, una inserción, o de lesión o supresión, ¿sí? Entonces, pero eso no significa que no podamos determinar bajo algún contexto si es génica, que si es germinal o somática, o que si es en los dos tipos de células, o que si es beneficiosa, o perjudicial, o neutra, o espontánea, o inducida. De hecho, yo tengo una serie de ejercicios que vamos a desarrollar también aquí en clase, para que yo les doy un ejemplo, y ustedes me dicen, pues es tal mutación, por célula afectada, por extensión, por efecto y por origen, ¿sí? Pero las explicaciones van sobre todo a las génicas. Bueno, entonces,
De estas mutaciones génicas, vamos a hablar de las que por origen son espontáneas. Y estas mutaciones espontáneas, como les había yo dicho anteriormente, se dan de manera natural. Y entonces dice uno, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, finalmente sí tiene que haber una tasa de cambio. Sí hay tasas de cambio y que son naturales. ¿Y por qué? ¿Por qué debería de haber esas tasas de cambio? Porque una de las fuentes principales para la evolución es precisamente la variación. La variación. Entonces, este tema es bastante complejo. Tiene uno que pensar en tasas de mutación. Hay organismos que tienen tasas de mutación mucho más elevadas que otros. También está esta cuestión que yo les mencioné, que se las remarqué mucho, acerca de que cuando se replica el DNA no se debe de equivocar uno, porque sería introducir mutaciones. Si bien es una premisa que suceda eso, también es importante la introducción de variantes. Ajá. Finalmente, la mutación, el polimorfismo, son variaciones en las secuencias. Y dependiendo del contexto, estas variaciones tienen su relevancia, tienen su importancia. ¿Ok? ¿Y por qué se puede dar de forma espontánea entonces estas variaciones por mutación? Bueno, como les dije, es por la formación de lo que se le conoce como tautómeros. ¿Tautómero de quién? De base nitrogenada. Y bueno, ¿qué cosa es un tautómero? Un tautómero, como aquí se los explico, se refiere a isoformas de las bases nitrogenadas. Y esas isoformas finalmente son, como dice acá, formas intercambiables, debido a la reorganización espontánea de enlaces químicos. Las moléculas, todas las moléculas, no son estáticas. Aunque tenga yo la unión de un carbono con otro carbono, aunque sean solamente dos átomos los que están interaccionando, todos estos enlaces no son estáticos. Puede haber reordenaciones y estas son naturales y espontáneas porque la materia también es dinámica, no está estática. Entonces, una molécula, ya hablando de una base nitrogenada que tiene átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno, átomos de carbono, pues entonces puede haber una reorganización de esos enlaces químicos, y entonces hacer isoformas de las bases nitrogenadas. Pero que esas isoformas se forman de manera espontánea y natural y están siempre como fluctuando entre una forma y otra, en una forma y otra, en una forma y otra. Básicamente las formas que se han encontrado son la forma amino, que es la natural, digámosle, es que las dos son naturales, las dos formas son naturales. Vamos a ponerle, bueno, la forma 1 es la forma amino y la forma 2 es la forma imino. Y también está la forma ceto, sería la forma 1, y la forma enol, que sería la forma 2. Entonces son formas intercambiables o isoformas que se producen por la reorganización espontánea de enlaces químicos. ¿Sí? Pero
Las formas amino y ceto son las formas de las bases nitrogenadas, las que fundamentalmente encontramos en el DNA. ¿Sí? El DNA, así como lo conocemos y con sus bases nitrogenadas al centro y con todas las estructuras que ya conocemos, las bases nitrogenadas están en su forma amino y en su forma ceto. Y el tautómero es la forma imino y la forma enol. ¿Sí? Entonces, esta forma amino o ceto, esta es la forma original, vamos a decirle así. Y la forma imino o enol ya es el tautómero. Ahora, de las 4 bases nitrogenadas, ¿cuáles son las amino y cuáles son las ceto? Bueno, aquí tenemos que la adenina y la citosina son las que tienen forma amino. ¿Por qué? Pues porque tienen un grupo amino. Aquí está su grupo amino y aquí está su grupo amino. Ajá. Entonces, cuando estas bases nitrogenadas, citosina y adenina, que están, citosina y adenina, que están en su forma amino, tautomerizan a su forma imino, y entonces podemos ver que hay un reordenamiento en los enlaces. Pongamos atención en estos dobles enlaces, cómo se reordenan, y al reordenarse este enlace se reordena y este enlace se reordena y entonces cambia de posición y ahora lo tenemos en otra posición y por lo tanto conlleva a un rearreglo también en el grupo. Ya no es un grupo amino, aquí era un NH2 y al tener 2 enlaces pues se tiene que quitar un hidrógeno para sostener que aquí haya presente 2 enlaces. Entonces está ya la forma imino. Ajá, y lo mismo pasa con la citosina. Hay un reordenamiento de enlaces y de átomos para pasar de la forma amino a imino. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que tienen la forma ceto o son cetónicas? La guanina y la timina. Entonces vemos, esta es la forma cetónica, este es un grupo ceto, tenemos 2 enlaces y un oxígeno, y al pasar a su forma tautomérica, que es la forma enólica, hay una redistribución de enlaces y de átomos. Aquí tenemos que ya no hay un doble enlace y que hay presente un hidrógeno. Entonces pasa de forma ceto a enol. Y que esto suceda tiene sus consecuencias. Ajá. ¿Por qué tiene sus consecuencias? Porque cuando nosotros estuvimos hablando del apareamiento de bases, decíamos que era adenina que se apareaba con timina y se formaban 2 puentes de hidrógeno. Y que citosina se aparea con guanina y que se forman 3 puentes de hidrógeno. O viceversa. Timina se aparea con adenina y guanina se aparea con citosina, formando los enlaces de hidrógeno correspondientes, los puentes de hidrógeno. Formar un puente de hidrógeno implica que haya presente un donador y su correspondiente tiene que ser un aceptor. Como es puente de hidrógeno, pues el hidrógeno es el átomo fundamental aquí, ¿no? Pues digo, voy a formar puentes de hidrógeno, pues a fuerza tiene que estar el hidrógeno, ¿no? Entonces, el hidrógeno es el donador. Es el que cede. ¿Qué cosa va a ceder? Pues electrones.
¿Y a quién los acepta? Ah, pues los acepta el oxígeno o el nitrógeno. Y entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Estamos viendo que la forma amino, aquí estamos viendo dos hidrógenos, que potencialmente pudieran formar dos puentes de hidrógeno, ¿no? Aquí está este grupo amino, potencialmente puede formar dos puentes de hidrógeno, pero este grupo imino puede formar tal vez uno, ¿sí? Aquí, este grupo ceto es un aceptor. Ajá, puede aceptar, pero cuando ya es la forma enólica, aquí ya no es, puede aceptar, pero también puede donar. Entonces cambia el patrón, ya no va a ser lo mismo. La forma cetónica, aquí tendría que acepta para formar puentes de hidrógeno, pero la forma enólica a lo mejor puede aceptar o también puede ceder. Y eso afectaría con quién se puede aparear. La forma amino o imino de la adenina pueden aparearse con diferentes bases. Y entonces ahí es en donde se podría presentar el error, ahí es en donde se podría cambiar un nucleótido por otro, porque tener una forma imino, un tautómero, afectaría el apareamiento, por lo que les acabo de mencionar, de que cambia la potenciabilidad o cambia potencialmente con quién se pueden aparear, con quién pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces, esto es para remarcarles el lugar en donde se hace la redistribución o la reorganización espontánea de enlaces químicos para pasar de amino a imino, de la citosina también amino a imino, de la guanina de su forma ceto a su forma enol o cetónica o enólica, también de su forma ceto de la timina a su forma enol o cetónica o enólica. ¿Sí? Y finalmente, como les mencionaba, pues esto afectaría los apareamientos, dándose entonces que con las formas tautoméricas se podrían producir los apareamientos incorrectos. Serían formaciones de puentes de hidrógeno con bases equivocadas. Y estas figuritas están muy bonitas porque, primero, ¿qué pone? Este es el apareamiento Watson y Crick, el cual estamos acostumbrados. Como dijimos, adenina con timina o viceversa, timina-adenina, vean, dos puentes de hidrógeno. Aquí tenemos el aceptor y el donador. Perdón, el donador y el aceptor. Aquí tenemos también el donador y el aceptor. Sí, hay una correspondencia. Y ya se forman los puentes de hidrógeno. Ajá. Igual entre citosina y guanina o viceversa, guanina, citosina. Aquí hay un donador, entonces un aceptor. Aquí hay un donador, un aceptor, un donador, un aceptor, y ya se forman los tres puentes de hidrógeno. Pero ¿qué pasa si está el tautómero, si se forman tautómeros? Bueno, entonces, vamos a hablar de la forma tautomérica de la guanina. La guanina es ceto, como vimos acá. La guanina es ceto, pasa a su forma enol. Entonces tenemos la guanina en su forma tautomérica, que es el enol, la forma enólica. Al haber esa redistribución, pues entonces ya no embona para formar los puentes de hidrógeno, esos tres puentes de hidrógeno con la citosina, porque cambia
esa distribución. Y como vimos, hay una correspondencia entre donador-aceptor. Por eso es que se aparean así las bases nitrogenadas, citosina, guanina y adenina, timina, porque embonan perfectamente porque una tiene un donador y la correspondiente tiene su aceptor. Entran perfectamente bien y entonces ya se da el apareamiento. Y cuando se cambia el tautómero, el tautómero, ahora ¿con quién va a encajar? Ya no va a encajar con citosina, ahora va a encajar con timina y va a formar también 3 puentes de hidrógeno. Pero este no es el apareamiento normal, es un apareamiento incorrecto. ¿Ok? Ahora, en el caso de la adenina, que es la forma amino, ahora pasa a su tautómero, que es la forma imino, va a formar puentes de hidrógeno no con timina, porque al haber el reordenamiento, entonces ahora la adenina se aparea incorrectamente con la citosina. También se forman 2 puentes de hidrógeno, hay donadores y aceptores, pero este apareamiento es incorrecto. ¿Sí? Igual también tendríamos para el caso de la citosina, que sería la forma amino y pasa a su forma imino, la citosina en su forma imino ahora no se aparea con la guanina, sino que se aparea con la adenina y forma un apareamiento erróneo. Y lo mismo sería con la timina, que pasa de su forma ceto a su forma enol. En su forma enol forma 3 puentes de hidrógeno con la guanina formando otro apareamiento incorrecto. ¿Sí? Entonces, estos apareamientos, si se dan cuenta, son correspondientes, porque la guanina tautomérica se aparea con la timina y la timina tautomérica se aparea con la guanina, normal. La adenina tautomérica se aparea con la citosina normal y la citosina tautomérica se aparea con la adenina normal. Entonces son como correspondientes, pero las 4 formas tautoméricas de las bases nitrogenadas entonces estarían formando apareamientos incorrectos diferentes a los del tipo Watson y Crick. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿cuándo va a suceder esto? ¿En qué momento va a suceder esto que se aparen de manera incorrecta? Pues durante la replicación. En el proceso de replicación va a suceder lo siguiente. Ajá, bueno, antes de eso, déjenme ver. Bueno, antes de ver el esquema de replicación, estas mutaciones espontáneas provocadas, perdón, aquí estoy diciendo una palabra completamente errónea. Estas mutaciones espontáneas, porque si digo provocadas, pues entonces ya no serían espontáneas, ¿no? Estas mutaciones espontáneas que se presentan por tautomerización, ¿qué estarían, si uno las clasificara? ¿Qué cosa observaría uno? Pues podrían estar presentando ya sea transición o transversión. ¿Por qué? Porque finalmente cuando se forma un tautómero y se aparea incorrectamente, lo que va a provocar es el cambio de una mutación, de una base por otra, ¿sí? Es una sustitución. Lo que se va a presentar es una sustitución. Y como ya vimos, las sustituciones son transiciones o transversiones. Es lo que yo les expliqué hace un momentito, en donde les hablaba yo de la transición como el cambio de una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. Y la transversión
el cambio de una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. En este cuadrito se puede ver transición. Dice que es el cambio de una purina por una purina. Y puede ser de adenina hacia guanina o de guanina hacia adenina. Entonces, por eso la flechita la estamos colocando así de manera bidireccional, porque vemos que la transición va de purina por purina, ¿no? Entonces, por eso la flechita en ambas direcciones. O de pirimidina por pirimidina. Entonces, por eso tenemos que la flechita en este color también está presente para representar a la transición, en la cual cambia una pirimidina, que puede ser la timina, cambia a una citosina, o la citosina cambia a una timina. Entonces, relacionemos los colores. La transición está representada en color rosita y la transversión está indicada en color azul. Entonces, la transversión es el cambio de una purina por una pirimidina. ¿Cuál puede ser el caso? Una purina por una pirimidina. Ajá. O viceversa. Esta pirimidina por una purina. También podemos ver purina por pirimidina o viceversa, pirimidina por purina. También aquí en esta dirección, porque es una purina por una pirimidina o viceversa, e igual también en esta dirección porque es una purina por una pirimidina o pirimidina por purina. ¿Sí? Entonces, en esta representación están indicados todos los cambios posibles. ¿Sí? Ya con especificando, ¿no? Si yo les digo, si cambia A por G, pues es una transición. Si cambia G por T, es una transversión. Si cambia una C por una A, es una transversión. Y así podríamos ir haciendo todas las combinaciones posibles, guiándonos en este cuadrito. ¿Ok? Bueno, entonces, como conclusión, tenemos que las mutaciones espontáneas se presentan porque se da la formación de tautómeros. Y esos tautómeros son formas intercambiables, son isoformas de las bases nitrogenadas. Ajá. Que al formarse el tautómero se aparean de manera incorrecta. Ajá, entonces hay un apareamiento incorrecto. Por lo tanto, la formación de tautómeros lo que favorece es las mutaciones espontáneas. Entonces, si vemos nuestra clasificación que vemos aquí, yo les preguntaría, a ver, ¿qué mutación se presenta por los tautómeros? Entonces, podría yo decir, bueno, por origen, los tautómeros, la pregunta sería, ¿cómo clasificarías a las mutaciones que se presentan por los tautómeros? Bueno, podría yo decir que estas mutaciones por origen son espontáneas. Por efecto, pues no tendría yo ningún criterio para poder decir nada porque pues yo no sé en qué contexto estamos hablando. Simple y sencillamente estamos viendo qué es la formación de un tautómero. ¿Sí? Entonces,
puedo establecer que por origen el tautómero, por el tautómero se presentan mutaciones espontáneas. Sí puedo decir por extensión, porque prácticamente es génica. Ajá. Y se está llevando a cabo una sustitución, porque se está cambiando un nucleótido por otro, y entonces puedo ver ejemplos de transiciones y de transversiones. Que por célula afectada tampoco podría yo decir, porque allá necesitaría yo tener el contexto de a dónde se está identificando la mutación. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vemos el esquemita. Que ¿cómo podríamos entender que el tautómero, con el tautómero se favorecen la mutación? Y esto es espontáneo, insisto, partamos del hecho de que las bases nitrogenadas de manera espontánea pueden tautomerizar. No es necesario una condición especial para que la base nitrogenada pase a su forma tautomérica. ¿Ok? Bueno, por eso es espontáneo. Tomemos una secuencia cortita de un DNA, pensando que este es un DNA que se va a replicar y nomás tomamos como ejemplo una secuencia corta. Entonces, este va a ser el DNA original. Como sabemos, la replicación es semiconservativa. Entonces, cada cadena original va a servir de molde para la síntesis de cadenas nuevas en la replicación. Entonces, para representar esto de los tautómeros, vemos que esta adenina pasa a su estado tautomérico. Y como sabemos, la adenina es amino y ahora su tautómero es imino. ¿Sí? Así se queda en su forma tautomérica. Y la polimerasa entonces empieza a adicionar nucleótidos. Y al adicionar nucleótidos, vemos que en esta cadena original, como no hubo formación de tautómero, bueno, pues están apareando como normalmente sabemos, ¿no? Adenina se aparea con timina y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí en donde hubo el tautómero, este tautómero no se aparea con timina. Sabemos que se aparea con citosina, con una citosina normal, provocando entonces un apareamiento erróneo, un apareamiento incorrecto o anómalo, como aquí lo dice en la diapositiva. ¿Sí? Entonces aquí ya se está introduciendo una base diferente. Se está sustituyendo un nucleótido por otro. Ahora, ¿qué va a pasar si ahora este DNA se replica? Bueno, se replica y pues no hubo mutación, entonces pues seguirá con la secuencia original. Pero si este DNA se replica, entonces ahora lo tomamos como el DNA que se va a abrir y va a servir, cada cadena va a servir de molde para la síntesis de cadenas nuevas. Y en este segundo ciclo de replicación, esta adenina regresó ahora a su forma normal, a su forma amino. ¿Por qué? Porque los tautómeros, ¿qué dijimos? Que eran formas reversibles y que eran formas, isoformas, aquí, ¿cómo decía la palabra? Ya no me acuerdo. Formas intercambiables. Pero esta cuestión de que son reversibles es también cierto. Que los tautómeros por un determinado tiempo están en su forma tautomérica y luego regresan a su forma normal, ¿ok?
Entonces, esta adenina, como ya regresó a su forma amino, pues ahora en la replicación, la adenina polimerasa va a adicionar timina como en un apareamiento normal. Pero en esta cadena en donde ya se tenía esta citosina que fue incorporada formando el apareamiento erróneo, esta no era una citosina tautomérica, era una citosina normal, ¿sí? Entonces, en este ciclo de replicación, la citosina tiene que aparearse con una guanina. Entonces aquí ya tenemos una mutación. Una mutación porque originalmente, ¿cuál era el apareamiento? El apareamiento era timina, adenina. Ahora se cambió a citosina, guanina. Y entonces es una transición porque se está cambiando una pirimidina por una pirimidina. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bien. En el siguiente esquema es lo mismo. Es la misma, nada más que poniendo otro tipo de apareamientos. Ajá. Pero aquí les dejé como una guía para que entonces vean cuando hablamos de transiciones. Las transiciones son que originalmente teníamos el apareamiento, como por ejemplo les puse hace un momento que era TA, que era este, y ahora se cambió a CG, como es el que está aquí, entonces es transición. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Pues que el apareamiento original fuera AT y ahora se cambia a GC. ¿Aquí qué cambió? Aquí cambió una purina por una purina. Por eso es transición, porque la transición es cambio de purina por purina o pirimidina por pirimidina. Igual puede ser que el apareamiento original fuera GC y ahora cambia a AT. Entonces también es cambio de purina por purina. El que vimos ahorita que es de TA a CG y la última posibilidad es que cambie de CG a TA. Y entonces esto es pirimidina por pirimidina. Entonces estos dos son ejemplos de purina por purina y estos dos son ejemplos de pirimidina por pirimidina. ¿Sí? Entonces son las transiciones. Aquí hay otro ejemplo. Otro ejemplo en el cual también tenemos el DNA original, el DNA parental y aquí con línea punteada a dónde se va a llevar el cambio. La replicación del DNA semiconservativa. Cada cadena sirve de molde para la síntesis de cadenas nuevas y aquí poniendo un asterisco en donde la guanina pasó de su forma ceto a su forma enol. Ajá. Transitoriamente. Y aquí tendríamos la citosina con la que estaba apareada la guanina. La polimerasa empieza a adicionar nucleótidos y pues aquí aparea de manera correcta, pero en la guanina que está en su forma tautomérica, en su forma enol, no se aparea con citosina, sino se aparea con timina. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el apareamiento erróneo. Luego seguimos los ciclos de replicación
Y en el segundo ciclo, esta cadena nueva, pues seguirá su replicación normal, todas serán igualitas a la original, que serían, como dice acá, el tipo silvestre. Pero ¿qué va a pasar con la otra? Con la otra, ¿qué cosa vamos a tener? Tendríamos que aquí hay un apareamiento erróneo que es guanina-timina. En el segundo ciclo de replicación, la guanina regresa a su forma ceto y entonces se aparea normalmente con una citosina, teniendo entonces la secuencia de la original. Entonces también es un tipo silvestre. Pero aquí, ¿qué cosa tenemos? Tenemos una timina ya en la secuencia. Esta timina era una timina normal, por lo tanto se aparea con una adenina. Y entonces aquí ya tenemos la presencia de una cadena mutante, en la que originalmente teníamos que era CG, y ahora cambió a TA. Ajá. Y seguimos hablando de una transición, ¿no? Porque cambió una pirimidina por una pirimidina. Entonces es una transición. ¿Sí? Sí, por favor, ¿no sería la 2? ¿No sería, perdón, qué? ¿La número 2? Que fuera GC por AT. Bueno, me confundió el ejemplo del amarillo. Ya. No, porque mira, así pusimos en el anterior, pusimos que el apareamiento era TA, aquí, TA. Luego, ¿por cuál cambió? Cambió por CG. CG. Entonces aquí el apareamiento, empezamos con CG y cambió a TA. Ok, sí, profe, ya me quedó más claro. Gracias. Uh-huh. Creo que alguien escribió algo en el chat, voy a revisar. No, creo que nadie escribió nada. Bueno. Pues esas serían las mutaciones que se dan de manera espontánea por la formación de los tautómeros. Entonces, las polimerasas no reconocerían el error cuando hay un tautómero y la dejan ahí la base equivocada. ¿Pero por qué razón? Porque se forman 2 o 3 puentes de hidrógeno, ¿sí? Se deja la base equivocada, la polimerasa avanza, pero insisto, aunque suceda esto, hay sistemas de reparación, sistemas que después de que las DNA polimerasas sintetizan el DNA, buscan precisamente esos apareamientos erróneos para poderlos eliminar y entonces incorporar la base correcta. Esa actividad disminuye mucho las tasas de error, ¿ok? Entonces es tener el filtro de la corrección de error por la misma DNA polimerasa, así como también el filtro del sistema de reparación para evitar que se cometan una gran cantidad de errores, ¿ok? Sin embargo, pues consideremos que a pesar de estos filtros,
Sí, se llegan a cometer errores durante las replicaciones y hay tasas de error dependiendo de los organismos. Hay organismos que tienen mayor tasas de error que otros, pensando también en que pues también es necesario el cambio, también las mutaciones tienen su relevancia evolutiva y biológica. ¿Por qué? Porque son fuente de variabilidad. Y uno de los materiales fundamentales para la evolución es la variabilidad. ¿Alguna duda? Creo que no, profa. Gracias. No, profa, gracias. Bueno, les voy a dejar de tarea entonces que hagan un diagramita de estos, así exactamente un diagramita de estos, y la secuencia que van a poner va a ser la siguiente. Ajá, a ver, vamos a poner... A ver, entonces les vamos a poner la secuencia así como en este orden para que ustedes hagan el ejercicio. Vamos a poner, por ejemplo, C, A, C, G, T. T. Y otra G. Este es una G, ¿vale? Entonces, el complementario, yo le estoy dando la secuencia original, la parental, es G, T, G, C, A y C. Ustedes le van a hacer este mismo esquema, pero ahora la que va a tautomerizar va a ser esta. Esta timina va a tautomerizar. Entonces quiero que me hagan toda esta representación en el primer ciclo y en el segundo ciclo de replicación para ver cómo va cambiando y entonces ustedes me digan, originalmente el apareamiento era fulano y cambió por sutano, ¿sale? Sí, profe. Bueno, esa tarea también debe de quedar en su blog de notas. A lo mejor ahorita háganlo en su libreta, y ya después lo pasan al blog de notas. Pero el viernes revisamos cómo quedó su tarea, ¿sale? Sí, profesora. Sí, profe, está bien. Sí, profa. Bueno, pues entonces, si no tienen dudas, nos vemos hasta el próximo jueves. Sería que el próximo viernes. Sí, profesora. Vale, gracias. Gracias, Hasta luego.